Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Llegamos en el área de matemática en la semana 18, en primer grado. Desarrollaremos esta vez tablas de frecuencias y gráficos. Para ello daremos conceptos fundamentales para poder comprender y desarrollar nuestra competencia y nuestra capacidad esta mañana. Frecuencia es la representación de datos que relaciona una variable a los valores de la segunda, tercera, etc. columnas. Se les denomina frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Frecuencia es el número de veces que se parece un valor y que ha sido obtenido mediante el proceso de observación y medición. Gráficos estadísticos. Es la presentación gráfica de una tabla de frecuencias. Clases de frecuencias. Tenemos las siguientes clases. Frecuencia absoluta, cuyo símbolo es una F minúscula, una I. Es el número de datos que aparece en un estudio. 2. Frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula I. Es la suma de las frecuencias absolutas. La tercera clase. Frecuencia relativa. HI minúscula. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos. 4. Frecuencia relativa acumulada. HI pero mayúscula. Es la suma de las frecuencias absolutas acumuladas. Y 5. Tenemos la frecuencia porcentual, cuyo símbolo es pi minúscula. Es el porcentaje equivalente a la frecuencia relativa. Daremos enseguida un ejemplo para que ustedes puedan visualizar. Dice, las urgencias atendidas durante un mes en un centro de salud fueron 1, 5, 3, 2, exactamente, ¿no? Elabore, dice, la tabla de frecuencias y el gráfico de barras. Tenemos en la primera columna urgencias o atenciones en el centro de salud. 0, 1, 2, en forma ordenada hasta el número 6, 6 atenciones. Tenemos la segunda columna, frecuencia absoluta. Con 0 atenciones había un paciente. Con una atención había 5 pacientes. Y así sucesivamente. La frecuencia acumulada, en la primera fila se copia el mismo valor que la frecuencia absoluta, 1. Y en la segunda columna hay que sumar 1 más 5, que sería 6. 6 más 6, 12. Y así sucesivamente. Y la frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. O sea, 1 entre 30 me va a salir 0,033. 5 entre 30 me va a salir 0,168. Son decimales inexactos y así sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta también que la suma de la frecuencia relativa siempre debe salir 1. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada. Ponemos en la primera fila el mismo valor, 0,0333. Y la siguiente hay que sumar nada más, 0,33 más 1,68. Sale cierto, igualito. Y el porcentual, la frecuencia porcentual, sacamos de la frecuencia relativa, multiplicando por 100. 0,033 por 100 sale 3.3%. Por ejemplo, acá tenemos 0,100 multiplicado, nos va a salir 10%. 10%. Total nos debe salir 100%. Esta es la tabla de frecuencias elaborado a ese problema, las urgencias atendidas durante un mes. Pasaremos inmediatamente a hacer la barra, el gráfico de barras. La línea horizontal son las atenciones, el número de atenciones, ¿no? 0, 1 en forma ordenada hasta 6. Y el número de atenciones en la forma vertical. Por decir, si tomamos el número 3, 3 pacientes se atendieron 7 veces. 6 pacientes se atendieron 3 veces. Es el gráfico de barras. Eso sería el tema de esta mañana y
el portafolio para el hogar, para la casa. Vamos a dar un problemita nada más. Dice el número de faltas ortográficas que cometieron un grupo de estudiantes del primer grado del CEBA Libertad Mariscal Castilla de Oxapampa en el dictado fueron. Ahí tenemos la cantidad de errores. Elabora, dice, la tabla de frecuencias y el gráfico de barras, igualito como hemos explicado, de menor a mayor. Y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes no cometieron ningún error ortográfico? O sea, los que no cometieron un error son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 estudiantes no cometieron ningún error ortográfico. La segunda pregunta. ¿Cuántos estudiantes cometieron mayor cantidad de errores? O sea, la mayor cantidad es el número 5. Contamos 5, ¿cuántas veces hay? 1, 2, 3. 3 alumnos cometieron 5 faltas ortográficas. ¿Y cuál es el porcentaje del menor y del mayor? Volvemos al gráfico anterior. Al cuadro de tabla de frecuencias. Acá tenemos, ¿ve? Con 0 alumnos, 3.3%. Acá entonces con 0 fallas ortográficas han llegado 12 alumnos. Entonces, ahí tenemos el porcentaje. Ustedes van a visualizar en la tabla de frecuencias. Esa sería la tarea, alumnos. Les deseo suerte. Y alguna consulta, se dirigen hacia mi persona para poderles resolver. Gracias.